¿De dónde te salió? O ni preguntas en 60 segundos. Pues parece es que esos Oli preguntas eran un complique al principio, porque ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo. Este man ni sabía editar, ni sabíamos grabar y nos complicábamos. Ay, no. En la bebida ni siquiera me la mencionen porque no quiero hablar de eso. ¿Saben qué? Les voy a contar mi historia. Caminen. En el capítulo anterior de Ben 10, Fuerza Alienígena. Yo empecé Oli no para crear contenido, sino en realidad fue para crear un producto. Pero ninguno de nosotros sabía cómo crear contenido y mucho menos cómo crear una comunidad a partir de ese contenido. Como no teníamos ni puta idea qué estábamos haciendo y mientras las vainas del producto estábamos como mirando a ver qué hacer, decidimos trabajarle a algo que sí sabemos hacer, que es diseñar. Queríamos como hacer todo el diseño de la marca sin tener la marca. Estábamos grabando y produciendo contenido súper técnico, súper pues largo de hacer para ni siquiera subir nada a redes. Entonces pues estábamos haciendo las cosas un poco al revés. Es como hacemos una bebida que solamente existe en nuestra imaginación y un contenido que todavía ni siquiera funciona. Bienvenidos a la Oli Historia, parte 2. Me escuchan, estamos probando. 1, 2, 3. Esto se veía increíble, pero se estaba sintiendo muy pesado. Nosotros pensábamos que entre más producción, mejor el contenido. Y en este momento nadie decía como, oigan, de pronto esto no está funcionando. Mientras tanto, supuestamente, la bebida ya venía en camino. Contexto para que ustedes entiendan por qué estamos haciendo todo esto, por qué estamos haciendo contenido, por qué queremos sacar un producto físico, por qué una bebida, por qué nos estamos complicando tanto la vida. ¿Cuál era el plan? El plan siempre fue crear contenido, crear un producto y así tener como una máquina perfecta donde el contenido alimenta el producto y el producto alimenta el contenido. Básicamente esta es la estrategia que estamos tratando de crear para no tener que depender de marcas ni de terceros para poder monetizar nuestra propia creatividad y poder ser libres y crear lo que se nos dé la puta gana. Y es que en Colombia para hacer contenido y poder monetizarlo tienes que crear contenido en plataformas que te dan la opción de monetizar como Facebook o YouTube, o pautar con marcas como pues ya lo han visto que lo hacemos nosotros, o tener un producto que le puedas vender a tu audiencia. O sea, hacer el contenido muy lindo y todo, pero de algo tenemos que comer. Ahí entonces es cuando empieza nuestra carrera como creadores de contenido y productores de productos físicos. El problema es que no teníamos ni puta idea cómo hacer lo uno ni lo otro. Cuando terminamos de grabar en Casa Palma, ya por lo menos teníamos videos, ya teníamos un branding, ya teníamos casi todo. Entonces, básicamente se sentía como que la idea no solamente estaba en papel, sino ya existía en una realidad. Ya existía Olicito y todo nuestro universo, pero aún no teníamos nada real ni físicamente concreto. Desde adentro se sentía como, ok, esto ya va en serio, pero a la misma vez se sentía raro, como que nada fluía como lo pensábamos. Todo era muy producido y muy armado y pues en nuestras cabezas, en teoría, todo eso era muy bueno, ¿no? No. Entonces, ¿por qué nada se sentía natural? Gastábamos mucho tiempo en que todo quedara perfecto y todo el proceso se hacía muy largo porque siempre buscábamos que todo funcionara así. O sea, no podríamos tener un margen de error. Lo que grabamos en Casa Palma se fue a la mierda. Nosotros ya estábamos haciendo otro tipo de contenido que lo llamamos Keeper 100 porque así se llamaba la inspiración y era una cuestión de preguntas y respuestas de parte de las personas, pero el problema más grande era la producción de este contenido. Necesitábamos un backing blanco, necesitábamos C-stands para sostener la tela, necesitábamos por lo menos una iluminación de 3 luces, necesitábamos cámara, micrófonos, alambrábamos a la gente. O sea, era un nivel de producción re grande para una mierda que pues ahí pues como que la idea era hacer preguntas personales, como preguntas picantes a veces, pero nunca preguntas random, más como de las historias de las personas. Y nos complicamos resto con eso. Es la mejor canción para hacer el delicioso. Led Zeppelin. La Queen. Yo pienso que perreo. La salsa me encanta, pero no me dejan. En ese momento empezamos a trabajar en un lugar que se llama Pluma Blanca y lo que hacíamos era que teníamos un convenio con ellos, entonces nosotros podíamos ir a trabajar 2 veces a la semana y también utilizábamos el lugar para hacer nuestros eventos y todas nuestras grabaciones súper producidas de las que ya hablamos,
pero cada cosa que hacíamos en este lugar pues requería una logística ridícula. Y a cambio de todo lo que ellos nos estaban aportando, nosotros lo que le estábamos dando a ellos era básicamente una ayuda creativa. Entonces les ayudábamos con licitaciones, les ayudábamos con sus propios clientes a sacar ideas. Pero seguíamos teniendo el mismo problema de siempre, es que grabábamos un montón de cosas, un montón de mierda y no publicábamos nada. Bueno, aquí pues yo trabajaba en Pluma, conocí a los chicos de Oli, eran cosas muy raras. Me acuerdo tanto que simplemente me decían como, bueno, ayuda a los chicos de Oli con ciertas cosas, aún no entendía como mucho el proyecto, simplemente les ayudaba a editar o a hacer cámara. Entonces aquí yo termino el contrato con Pluma, me llama Felipe y me dice como, ven, te necesito ya en este nuevo proyecto con Oli, pues para cambiar como la situación como venía ahorita. Y cada video pues se demoraba mucho, desde la planeación pues hasta la producción y todo. Y nadie decía en voz alta, esto no es sostenible. Estábamos haciendo contenido de estudio, branding, pruebas, farras, eventos, todo, pero todo esto sin tener una voz propia. No teníamos la personalidad que ustedes ven hoy en día, no habían memes, no salíamos a la calle y pues básicamente estábamos muy concentrados en otro tipo de contenido. Como todo era tan complicado, tan producido, se sentía más como una marca tratando de hablar que como personas tratando de hablar. Y la verdad, jurábamos que le íbamos a romper. Y lo pensamos así porque en verdad esto ya era un concepto que estaba probado en otros países. O sea, tiene que funcionar sí o sí, porque no va a funcionar. Pero ¿cómo conectas con la gente si no hablas como la gente? Y mientras tanto que todo eso estaba pasando con el contenido, ahí es cuando aparece la primera maquila. Que era Santi, un amigo mío de la universidad que casualmente tenía una cervecería. En ese momento yo conozco a Santiago en un cumpleaños de un amigo de Juli. Ahí es cuando Santi y yo empezamos a hablar de proyectos, de nuevas bebidas. Él como ya tenía su cervecería, empezamos a hablar de cervezas, empezamos a hablar de otros productos y ahí es cuando sale el hard seltzer, que pues él ya había viajado a Estados Unidos, él ya lo había conocido y de hecho le intrigaba mucho cómo funcionaba ese tema y pues ahí como que todo conectó. Santiago tenía la maquinaria, tenía su empresa, tenía su fábrica de cerveza y yo tenía como esa expertise de marketing y de creatividad y como que todo fue saliendo y todo se sentía como en verdad fuera como destinado a que esto tenía que pasar. Y ahí fue cuando dijimos, marica, hagámosle, o sea, no lo pensemos más. Muchas veces uno tiene ideas y las ideas solo se quedan en el éter y en verdad no pasa nada. Ahí fue cuando dijimos, como marica, hagámoslo. ¿Cómo están? Nada, gracias por venir a todos. Creo que esto es como un sueño que se está volviendo en realidad de a poquitos. Y es algo muy chévere poderlo hacer con todos ustedes. Nada, Oli y salud. Salud. Yo siempre había querido hacer una hard seltzer. Juliana y Felipe llegaron con esta idea de Oli. Yo dije, wow, es como la oportunidad de hacerlo. También es un reto para mí, es un reto bastante chévere como una persona que lleva en este mundo de los fermentados y de las bebidas alcohólicas. Y por primera vez sentíamos que la bebida iba a existir. Algo que estaba pasando en ese momento es que ya estábamos haciendo las pruebas, había farras, había un sentimiento generalizado de como, marica, esto ya va a pasar, esto ya es real, esto ya arrancó. Todo dependía de una sola persona. Y la verdad en este momento no teníamos estructura y pues tampoco teníamos un plan B. Entonces, como todo se sentía bien, pues nos relajamos. Y pensamos que nada podía salir mal en ese momento. ¿Qué pasa cuando todo tu proyecto depende de algo que tú no controlas? Siento que se solidificó la idea, siento que el producto es real ahora, siento que todo se está dando para que todo pase y de hecho no hemos tenido muchos problemas, todo ha salido suave, siento que con la gente que hemos conocido, con la gente que hemos parchado, la gente que ha venido a nuestra vida ha sido para que Oli salga como adelante. Un día Santi nos dijo que ya no podía seguir. Y contra todo pronóstico, la cervecería solo se disolvió y se fue a la mierda. Y así de la noche a la mañana, pues
Se cayó el proyecto. No hubo pelea, no hubo drama, solo se acabó. No había bebida. No había un plan B. Y pues no sabíamos qué hacer después, o sea, qué pasa y cómo sigues adelante cuando todo lo que has trabajado durante meses se acaba y se va a la mierda. Y como, si no hay un producto, entonces, ¿qué somos? Y cuando se cayó la maquila, empezamos a ver todo distinto. Acá fue que nos dimos cuenta que todo el contenido que llevamos trabajando todo este tiempo simplemente estaba mal planteado. Lo que estábamos haciendo en ese momento se empieza a romper. Grabar era pesado, necesitábamos hacer eventos para poder grabar. Editar una mamera porque no había una voz explícita, como una línea narrativa única, no. Y publicar era básicamente imposible, porque nadie se podía de acuerdo con nadie, a uno les gustaba esto, a otros les gustaba lo otro, entonces era un verguero y no sabíamos pues para dónde putas íbamos con esta mierda. Llegó un momento que el contenido nadie lo estaba disfrutando. Y fue muy duro para nosotros darnos cuenta que algo que amábamos pues estaba siendo muy difícil, estaba siendo muy pesado porque nos demorábamos mucho por pensarla mucho. También habían muchos problemas internos porque no entendíamos realmente cómo hacia dónde íbamos. No teníamos de hecho un orden, entonces estaba volviendo una carga muy pesada para todos. Vale la pena seguir si así se siente crear. Y entonces cuando se cae la maquila y el contenido ya no fluía, ahí fue cuando decidimos que algo tenía que cambiar sí o sí. Y en este punto, pues no teníamos nada que perder. Como ya no había producto, ya no había presión, ya no había esa presión de, marica, tenemos que hacer todo perfecto porque hay que vender el producto. Eso ya se había ido por completo. Primera vez que pensamos en cómo podíamos simplificar el proceso de pues todo eso que nos estaba causando estrés. Ahí fue cuando decidimos pasar de grabar del estudio con gente que conocíamos, amigos, familiares, a salir a grabar a la calle con completos desconocidos y pues encaminarnos a hacer un contenido diferente y totalmente nuevo para nosotros. Cuando decidimos salir a la calle, pues igual a todos nos daba mucha pena abordar a la gente y cómo interactuar con la gente en general, pero lo que seguíamos haciendo era el mismo formato, que era que le hacíamos preguntas a las personas que estaban frente a la cámara, pero yo estaba atrás de las cámaras haciéndoles preguntas, como interactuando con la gente, pero detrás de cámaras. Ya. Grabando. ¿Listo? 1, 2. ¿Listo? ¿Nos das tu nombre y tu apellido, por favor? Pero yo te voy a hacer las preguntas, la idea es cuando contestes a esta cámara, ¿listo? Si pudieras darle un consejo a tu ex, ¿qué le dirías? Realmente era grabar lo mismo, solo que afuera. Entonces solamente le aumentamos como el grado de dificultad ahora tener que conseguir extraños en la calle, pero estábamos haciendo lo mismo, eran las mismas preguntas, no estaba Juli delante de la cámara, ella estaba detrás de cámara haciendo preguntas, entonces pues era como lo mismo, pero con un fondo diferente. Como era lo mismo, entonces ahí fue que empezamos a experimentar un poquito con sonidos, un poquito más de edición, tal vez un meme acá, un meme allá, pero todo muy genérico, como "Diablo, señorita". Y ese tipo de maricas estúpidas de mí. Si estás así, no me hables. ¡Diablos, señorita! La verdad, nunca he tenido tusas. Siempre he dejado y no me han dejado. Y empezamos a experimentar con eso, pero pues ahí fue que nos dimos cuenta que necesitábamos a alguien delante de la cámara, porque eso era lo que iba a finalmente conectar con el público. Una persona que representara al público al escuchar las respuestas y al escuchar todo lo que estaba pasando delante de la cámara. Y ahí fue cuando yo dije, Juli, te toca. Pues yo no quería, porque realmente me daba mucha pena, me daba pánico salir en cámaras y salir en redes, entonces no quería hacerlo, pero pues me dijeron como no, dale mientras tanto, mientras ensayamos el formato y luego conseguimos a una persona pues que le guste, que sepa hacerlo y pues yo lo intenté y como que en ese momento fue que empezaban a pegar más esos formatos, como que ahí me quedé. Y era difícil porque yo cuando estábamos en la calle no solamente estaba enfrente de las cámaras, sino como Nico y Pocholi son unos idiotas, les daba pena hablarle a la gente. Entonces todas esas veces que grabamos en la calle, que teníamos que abordar a extraños en la calle porque no teníamos poder de reclutar a nadie, porque nadie nos seguía, hay a quien le tocaba hacer eso. Y a quien rechazaban y miraban feo. Era horrible.
la gente es muy odiosa, entonces esa parte del trabajo tampoco era tan chévere porque había mucho rechazo, era muy difícil y nos tardábamos mucho grabando esos videos, pues porque reclutar a la gente así en la calle, a extraños, con una cuenta que seguían 200 personas, pues era muy difícil. Bueno, ¿cómo se sintieron? A mí esto de tía me gusta, pero Julia es la que más se ve afectada porque si es mamón estar como uno. ¡Disculpe! ¡Una moneda! Sí. En este momento y con la decisión de tener a Juli delante de la cámara también llegó una nueva necesidad y es que YouTube en este momento no está funcionando. Entonces dijimos, marica, simplifiquemos y creemos un formato para redes sociales explícitamente, que sea rápido. Y ahí es cuando nace el Oli Preguntas en 60 segundos. Oli, eso es Oli Preguntas en 60 segundos. Eso es re difícil, weón. Oli. Eso es Oli Preguntas en 60 segundos. Versión Oli Historia. No como lo es hoy en día, pero el primero. Oli Preguntas en 60 segundos. ¿Existen los aliens? Sí, ¿Sexo con las luces prendidas o apagadas? prendidas. ¿Quién paga en la primera cita? El hombre. ¿Crees en el amor? Sí. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. ¿Te han atracado? Sí. ¿Estás en una relación? No. ¿Género musical favorito? Pop. ¿Volverías con tu ex? No. ¿Cuál es la capital del de Brasil? Dios mío, señor, sálvame. Perdimos la primera maquila porque sí, fue más de una. ¿Y ahora qué putas hacemos con la bebida? Pero sin saberlo, Estábamos a punto de encontrar nuestra voz. Y eso lo cambió todo.